Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 23 de octubre de 2016. Estamos en la recta final del mes Juventud Saludable y el tema de las últimas 2 semanas, consejos para la juventud. Estamos en el número 8, por cierto. Los nombres en los tiempos bíblicos eran pequeñas biografías. Regularmente se nombraba a las personas de acuerdo a su personalidad, en ocasiones como una profecía y en otras por los hechos. Lo interesante es que Dios le cambió los nombres a algunas personas para simbolizar que les cambiaría la vida. Abraham, por ejemplo, significa padre enaltecido, pero Dios le puso por nombre Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Sin embargo, no teniendo ningún hijo, Abraham se hizo llamar así Abraham como un acto de fe, porque Dios le había prometido que le daría muchos hijos. Jacob quiere decir suplantador o tramposo, y Dios le puso por nombre Israel, que quiere decir el que ha luchado con los hombres con Dios y ha vencido. Después de el cambio de su nombre, su vida también cambió radicalmente. Simón se llamaba aquel a quien el Señor después llamó Pedro para simbolizar que cambiaría su vida. Los nombres de los seguidores de Jesús también definen su carácter. Mire los diferentes nombres con los que la gente nos llama. Cristianos, por ejemplo, o Cristos pequeños. Habla de una relación en la que el Señor es el modelo y nosotros somos imitadores y queremos parecernos a Él. Y si la gente nos encuentra parecidos a Él, entonces nos llama cristianos. Discípulo establece una relación en la que Él es el maestro y nosotros chalanes o aprendices. Mayordomos define una relación en la que Él es dueño y nosotros administradores. Santo, Él es soberano y nosotros escogidos, apartados por Él. Hijo de Dios, Él es el Padre y nosotros somos hijos. Ovejas, Él es el pastor y nosotros ovejas de su prado, ovejas bajo su cuidado, seres con necesidades de cuidado y protegidos por Él. Esto nos lleva a uno más de los consejos de la Biblia para el joven. Sé tú mismo. También podríamos decirlo, sé lo que Dios ha hecho de ti, o comportémonos de acuerdo con lo que somos. Dicen los textos que quiero leerles ahora de donde encontramos estas enseñanzas. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. Daniel 1:8. También le leeré Daniel 3:16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-Negó le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así nuestro Dios, si no lo hace así, sepa usted, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. ¿Cómo la ven? Daniel y sus amigos se proponen en primer lugar no contaminarse con los alimentos de Nabucodonosor y en segundo lugar deciden no practicar la idolatría aunque eso les costara la vida. Santidad es ser uno mismo. Fuimos creados con un propósito divino y cumplirlo es hacer la voluntad de Dios. Algunos creen que la santidad es una tarea titánica, en donde se involucra la más grande fuerza de voluntad y el más grande sacrificio de la vida. Algunos incluso creen que ser santo es abandonar la vida, es dejar de vivir, es encerrarse en un monasterio, en un cerro como ermitaños y dejar de vivir, pero resulta que es justamente lo contrario. Santidad es vivir a plenitud, es hacer aquello para lo cual fuimos creados. Santidad es ser feliz, tanto como se puede ser siendo uno mismo, siendo lo que Dios ha hecho de nosotros. El ser humano nunca es un drogadicto, ni es un alcohólico, ni es un mentiroso, ni es un asesino, ni es un perdedor, ni es un amargado, ni es un engañador. Si alguien se porta así, en realidad está actuando en contra de su diseño, porque Dios a nadie diseñó para ser un borracho, un drogadicto, un alcohólico, etcétera, etcétera. No, Él nos diseñó para ser diferentes. Cuando alguien se comporta de esa manera, está distorsionando su identidad verdadera. Por eso, prefiero no decir que alguien es eso. Prefiero decir que alguien tiene problemas con el alcohol, o alguien tiene problemas con la droga, o alguien tiene problemas con la mentira. Pero no es eso que decimos que es, porque ha sido creado por Dios para algo superior.
Digamos que alguien que se comporta de manera equivocada en realidad se está disfrazando de algo que en realidad no es. Por eso, lo mejor en la vida es ser uno mismo, ser aquello que Dios planeó que fuéramos. Daniel no estaba dispuesto a disfrazarse de babilonio o de babilónico. Él era un judío educado en la palabra de Dios y así permaneció. Podemos pensar que abstenerse de comer carne de cerdo, de camello, de liebre y algunas otras cosas que comían en Babilonia y que los hebreos comían de diferente manera, podemos decir que abstenerse de eso no fue gran cosa. Pero esta fue la manera como Daniel demostró su identidad ante aquellos gentiles. Los tres valientes que se negaron a adorar la estatua en nuestro tiempo seguramente se hubieran rehusado a participar en una diabólica fiesta de Halloween, se hubieran rehusado a escuchar cierta clase de música, se hubieran rehusado a asistir a ciertos lugares, no sé, como un antro, como un bar, etcétera. El día de hoy hay quien no es capaz de hacer tal cosa a pesar de que no hay horno de fuego que les desafíe. No importa lo que los demás digan que somos, debemos definirnos de acuerdo a lo que Dios dice que somos. Él nos ha salvado y transformado y ha hecho de nosotros lo que Él quiere. Les cuento una ilustración que seguramente la conocen y posiblemente me la han oído a mí mismo. Napoleón Bonaparte, cuando ya era emperador, no siempre fue emperador, pero cuando ya era emperador, en una ocasión salió a pasar revista a sus soldados, miles de soldados formados en batallones. Cuando él pasó con su caballo blanco, los soldados hacían movimientos con sus espadas y con sus armas y ruidos, y el caballo, este en particular que traía en esa ocasión, se desbocó, corrió nervioso, no obedecía a la rienda del emperador, que además era pequeño de estatura, y el caballo corrió sin control. Un soldado raso, un joven que había recién ingresado al ejército, sin condecoraciones, sin nada de grados de milicia, rompió fila, no debió hacerlo, pero rompió fila y averiguó por dónde venía el caballo, se fue a un cierto callejón entre soldados por donde pasaría el caballo y lo esperó. Hizo unos ruidos con su boca, silbidos, levantó sus manos y el caballo obedeció a sus señales. Era un joven experto en caballos. Era un recién contratado en el ejército, pero era experto en caballos, había crecido con caballos. El caballo obedeció a su voz, a su mando, él lo detuvo del freno, le acarició la crino, la frente, y luego le dijo al emperador: Majestad, puede usted bajar. El emperador le dijo: muchas gracias, mi teniente. Y el joven no era un teniente, era un soldado raso. Para llegar a teniente le faltaban muchísimos años y muchas hazañas y muchas condecoraciones antes. Sin embargo, le dijo al emperador: ¿de qué regimiento, su majestad? Y el emperador le dijo: de mi guardia personal, por supuesto. Preséntese mañana a primera hora en el palacio. Al otro día, en la puerta del palacio, llegó un jovencito con un uniforme de soldado raso. Tocó la puerta, salió un sargento y le dice: ¿quién es usted? Y el jovencito le dice: soy el teniente fulano de tal. Y el sargento dice: teniente, con cierta burla. ¿Teniente por órdenes de quién? Y dice el jovencito: por órdenes de su majestad, el emperador Napoleón Bonaparte. El sargento se cuadró ante el teniente y le dice: muy bien, tome usted el mando, porque usted es el más alto aquí. Diríjanos qué hay que hacer. Se la creyó. Digamos que la palabra con la que el emperador lo había definido, la aceptó y se la adjudicó y se definió a la luz de esa palabra. La Biblia dice que nosotros somos cristianos, discípulos, mayordomos, santos, ovejas de su prado. Debemos creernos la definición de Dios sobre nosotros mismos. Debemos creer lo que significa nuestro nombre espiritual. La demanda bíblica para un joven es esta: sé tú mismo, tal como Dios te imaginó, te creó, te salvó y te transformó. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana otra vez. Dios le bendiga. Hasta mañana.